La monja que lo crió desde bebé, la hermana María del Socorro, estaba sentada a su lado, rezando, sonriendo, cubierta con la sangre del niño. Cuando los aldeanos irrumpieron, ella no huyó, no negó nada, simplemente dijo: Dios me pidió que lo purificara. Ahora Gabriel está con los ángeles. Lo que nadie sabía era que Gabriel no fue el primero. Durante 12 años la hermana María del Socorro había adoptado 5 niños huérfanos en ese convento remoto. 5 niños que llegaron como bebés abandonados. 5 niños que nunca cumplieron 10 años. Y en el sótano del convento, enterrados bajo el piso de tierra, los investigadores encontraron 4 cuerpos más. Todos con las mismas marcas. Todos con rosarios atados en las muñecas. Todos con tierra bendita en la boca. Esta es la historia de cómo una monja convirtió la fe en tortura, el amor maternal en obsesión asesina, y un convento sagrado en el infierno personal de 5 niños inocentes que nunca tuvieron la oportunidad de gritar por ayuda. La monja que lo crió desde bebé, la hermana María del Socorro, estaba sentada a su lado, rezando, sonriendo, cubierta con la sangre del niño. Cuando los aldeanos irrumpieron, ella no huyó, no negó nada. Simplemente dijo: Dios me pidió que lo purificara. Ahora Gabriel está con los ángeles. Lo que nadie sabía era que Gabriel no fue el primero. Durante 12 años, la hermana María del Socorro había adoptado 5 niños huérfanos en ese convento remoto. 5 niños que llegaron como bebés abandonados. 5 niños que nunca cumplieron 10 años. Y en el sótano del convento, enterrados bajo el piso de tierra, los investigadores encontraron 4 cuerpos más. Todos con las mismas marcas, todos con rosarios atados en las muñecas, todos con tierra bendita en la boca. Esta es la historia de cómo una monja convirtió la fe en tortura, el amor maternal en obsesión asesina, y un convento sagrado en el infierno personal de 5 niños inocentes que nunca tuvieron la oportunidad de gritar por ayuda. El convento de Nuestra Señora de los Dolores estaba ubicado en las afueras de Durango, aproximadamente a 30 kilómetros del centro de la ciudad, enclavado en una región montañosa que durante los años 50 permanecía prácticamente aislada del mundo moderno. El edificio databa del siglo XVIII, construido originalmente por misioneros franciscanos para evangelizar a las comunidades indígenas de la región. Para 1958, solo quedaban 3 monjas en aquel lugar: la Madre Superiora, Sor Catalina de Siena, de 62 años, la hermana María del Socorro, de 38, y la hermana Teresa del Niño Jesús, apenas 23 años y recién llegada de la Ciudad de México. El convento subsistía gracias a donaciones esporádicas de familias católicas adineradas de Durango, y ocasionalmente recibía ayuda de la diócesis. Pero principalmente, las monjas vivían de lo que cultivaban en su pequeña huerta y de la caridad de los aldeanos cercanos que, a pesar de su pobreza extrema, compartían lo poco que tenían con las hermanas. A cambio, el convento funcionaba como orfanato informal, un lugar donde madres desesperadas, viudas sin recursos o mujeres solteras avergonzadas podían dejar a sus bebés no deseados, con la promesa de que serían criados en el camino de Dios. Entre 1946 y 1958, al menos 15 bebés fueron dejados en las puertas del convento de Nuestra Señora de los Dolores. La mayoría eran abandonados durante la noche, envueltos en mantas raídas, a veces con pequeñas notas escritas con caligrafía temblorosa. Por favor, cuiden a mi hijo. No puedo. Otros simplemente aparecían en la mañana, llorando en canastas de mimbre, sin ninguna explicación. La hermana María del Socorro se encargaba personalmente de estos niños. Ella era quien los recogía en el umbral, quien los alimentaba con biberones improvisados, quien les cambiaba los pañales de tela que lavaba a mano en el río cercano, y ella era quien elegía cuáles vivirían bajo su cuidado especial, en una habitación separada del dormitorio común, y cuáles serían entregados a familias adoptivas locales o trasladados a orfanatos más grandes en la capital del estado. De los 15 bebés abandonados durante esos 12 años, 5 permanecieron bajo el cuidado exclusivo de la hermana María del Socorro. 5 niños varones, todos adoptados antes de cumplir 6 meses de edad, todos criados en aislamiento casi total dentro de las paredes del convento. Gabriel era el último de ellos. Nadie pensó que era extraño. Después de todo, las monjas dedicaban sus vidas a Dios y a la caridad.
¿Qué podría ser más noble que criar huérfanos? ¿Qué podría ser más piadoso que darles hogar a niños que el mundo había rechazado? Pero lo que ocurría dentro de esa habitación separada, la que la hermana María del Socorro llamaba el cuarto de la purificación, era cualquier cosa menos noble. Gabriel había llegado al convento en marzo de 1950. Tenía apenas 3 meses cuando su madre, una joven soltera de 16 años llamada Rosa Méndez, lo dejó envuelto en una manta de lana en la puerta principal. Rosa había sido violada por el capataz de la hacienda donde trabajaba su familia. Cuando quedó embarazada, su padre la echó de la casa acusándola de prostituta. Vagó por Durango durante meses, viviendo de limosnas, durmiendo en iglesias, hasta que finalmente dio a luz en un callejón detrás del mercado municipal. Una vendedora la encontró sangrando, con el bebé llorando envuelto en su rebozo, y la llevó a un hospital de caridad. Allí, una enfermera le habló del convento de Nuestra Señora de los Dolores. Las hermanas cuidan bien a los niños, le dijo. Es mejor que dejarlo morir en la calle. Rosa caminó durante 2 días hasta llegar al convento. Cuando tocó la puerta, era la hermana María del Socorro quien abrió. Rosa recuerda ese momento con claridad casi fotográfica, incluso 30 años después cuando fue interrogada por las autoridades. Tenía una sonrisa extraña, dijo Rosa en su testimonio. No era amable, era hambrienta, como si hubiera estado esperando que yo llegara. La hermana tomó al bebé de los brazos de Rosa sin decir palabra. Lo examinó con la mirada, contó sus dedos, revisó su boca, palpó su cráneo, como si estuviera inspeccionando mercancía en el mercado. Es fuerte, dijo finalmente. Dios tiene planes para él. Rosa preguntó si podía visitarlo ocasionalmente. La hermana María del Socorro negó con la cabeza. Si lo dejas aquí, lo dejas con Dios. No puedes vivir con un pie en el pecado y otro en la salvación. Decide ahora. Rosa, exhausta, hambrienta, sin dinero ni familia, asintió. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia Durango. Nunca volvió a ver a Gabriel. Durante los primeros años, Gabriel creció aparentemente normal. La hermana Teresa del Niño Jesús, quien llegó al convento en 1954, recuerda haberlo visto jugando ocasionalmente en el patio interior, un niño pequeño de cabello negro y ojos oscuros, tímido pero sano. Pero había algo extraño en su comportamiento. Nunca hablaba, nunca sonreía. Cuando la hermana Teresa intentaba interactuar con él, Gabriel bajaba la mirada y retrocedía como un animal asustado. Pensé que era simplemente introvertido, dijo la hermana Teresa en su testimonio de 1959. Muchos niños huérfanos son así, pero ahora entiendo. Era miedo, miedo puro. La hermana María del Socorro no permitía que nadie más entrara al cuarto de la purificación. Decía que los niños necesitaban disciplina espiritual estricta y que la presencia de otras personas, incluso de las otras monjas, interrumpiría su formación religiosa. La Madre Superiora, Sor Catalina, era una mujer anciana y frágil, casi ciega, que pasaba la mayor parte del día rezando en la capilla. Confiaba completamente en la hermana María del Socorro y nunca cuestionó sus métodos. Ella era tan devota, dijo Sor Catalina en su declaración. Rezaba más que cualquiera de nosotras. Ayunaba. Se flagelaba durante la Cuaresma. Pensé que era una santa. Pero lo que la hermana María del Socorro consideraba disciplina espiritual era en realidad tortura sistemática disfrazada de devoción religiosa. Según los registros médicos forenses realizados después del descubrimiento de los cuerpos, los 5 niños criados por la hermana María del Socorro sufrieron años de abuso físico y psicológico extremo. Las autopsias revelaron fracturas múltiples en diferentes estados de curación, indicando que los golpes eran frecuentes y sostenidos durante años. Marcas de quemaduras en las palmas de las manos, consistentes con ser forzados a sostener velas encendidas durante horas. Deformidades en las rodillas, por arrodillarse en superficies duras durante periodos prolongados. Desnutrición severa. Signos de privación de sueño crónica. Pero lo más perturbador eran las marcas en la espalda. Todos los cuerpos presentaban cicatrices profundas de flagelación, algunas tan antiguas que habían dejado tejido queloide permanente, otras relativamente recientes. El forense estimó que el niño más pequeño, un niño de 6 años identificado después como Miguel, había sido golpeado con un látigo o cinturón al menos 200 veces durante su corta vida. La hermana María del Socorro llamaba a esto purificación del alma. Ella creía
o al menos así lo declaró durante su confesión final, que los niños huérfanos eran especialmente vulnerables al demonio. Habían sido concebidos en pecado, abandonados por sus madres pecadoras, y por lo tanto llevaban el estigma del mal desde el nacimiento. Su misión, según ella, era quemar el pecado de sus cuerpos a través del sufrimiento, para que sus almas pudieran ascender puras al cielo. Dios me mostró el camino, dijo durante su interrogatorio. Los niños lloraban. Sí, pero Cristo lloró en la cruz. El sufrimiento es el camino hacia la salvación. Cada noche, después de que las otras monjas se retiraban a dormir, la hermana María del Socorro llevaba a los niños al cuarto de la purificación. Allí, los obligaba a arrodillarse sobre guijarros durante horas mientras recitaban oraciones. Si se detenían, los golpeaba con un cinturón de cuero. Si lloraban, llenaba sus bocas con tierra bendita del jardín del convento, forzándolos a tragarla mientras les decía que era el cuerpo de Cristo. A veces los ataba con rosarios, enrollando las cuentas alrededor de sus muñecas tan apretadamente que dejaban marcas profundas en la piel. Los dejaba así durante toda la noche, arrodillados frente a un crucifijo, sin permitirles dormir. Si se desmayaban del cansancio, los despertaba con agua helada. Durante el día, los niños trabajaban. Limpiaban el convento de arriba a abajo, cuidaban la huerta, acarreaban agua del río, y cuando no trabajaban, se arrodillaban en la capilla, rezando el rosario una y otra vez, hasta que sus labios sangraban de la sequedad. La hermana Teresa del Niño Jesús ocasionalmente veía a los niños durante el día. Recuerda que siempre estaban en silencio, moviéndose como fantasmas por los corredores del convento. Una vez intentó darle un pedazo de pan a Gabriel. El niño la miró con ojos aterrorizados y negó con la cabeza. La hermana María dice que solo podemos comer lo que Dios nos da. Susurró. Si comemos más, el demonio entra en nosotros. La hermana Teresa pensó que era simplemente celo religioso excesivo. No se dio cuenta de que era inanición controlada. Los 4 niños anteriores a Gabriel murieron entre 1952 y 1956. Oficialmente, sus muertes fueron registradas como complicaciones de salud, fiebre, problemas respiratorios. En esos años, en las zonas rurales de México, la mortalidad infantil era alta y nadie cuestionaba demasiado cuando un niño huérfano moría. La hermana María del Socorro los enterró ella misma en el sótano del convento, diciéndole a la Madre Superiora que era tradición enterrar a los niños santos en tierra consagrada bajo el altar. Nadie excavó para verificar. Gabriel sobrevivió más tiempo que los otros. Era más fuerte, más resiliente. Pero para septiembre de 1958, su cuerpo finalmente cedió. Había sido golpeado tantas veces que desarrolló una infección interna severa. Tenía fiebre alta, vomitaba sangre, apenas podía caminar. La hermana María del Socorro no buscó ayuda médica. En lugar de eso, intensificó las purificaciones. El demonio está tratando de salir, le dijo. Debemos ayudarlo. La noche del 23 de septiembre de 1958, la hermana María del Socorro llevó a Gabriel a la capilla. Lo obligó a arrodillarse frente al altar. Le ató las manos con rosarios y comenzó a golpearlo con un cinturón mientras recitaba oraciones. Gabriel lloró al principio. Luego gritó. Finalmente dejó de hacer ruido. Cuando amaneció, Gabriel estaba muerto, arrodillado frente al crucifijo, con la boca llena de tierra bendita que la hermana María del Socorro había forzado dentro mientras él moría. Y ella estaba sentada a su lado, sonriendo, cubierta de sangre, rezando el rosario. Tomás, de 42 años, padre de 6 hijos, trabajaba tierras ejidales cerca del convento. Cada semana llevaba verduras frescas a las monjas, calabazas, chiles, maíz, como ofrenda de caridad. Era un hombre devoto, que caminaba descalzo a misa cada domingo sin importar el clima, que enseñaba a sus hijos a rezar el rosario antes de dormir. Para él, las hermanas del convento de Nuestra Señora de los Dolores eran santas vivientes. La mañana del 24 de septiembre de 1958, llegó al convento cargando un costal de elotes recién cosechados. Era temprano, apenas las 6 de la mañana, y la niebla todavía cubría las montañas como un sudario gris. Tocó la puerta principal. Nadie respondió. Esperó 5 minutos. Volvió a tocar. Silencio. Esto era extraño.
Las monjas siempre estaban despiertas a esa hora para los rezos matutinos. Tomás rodeó el edificio hasta el patio lateral, donde sabía que había una puerta de servicio que a veces dejaban entreabierta. Efectivamente, estaba abierta. Entró llamando suavemente. «Hermanas, soy Tomás. Traje verduras». El convento estaba en silencio. Un silencio espeso, antinatural. Tomás caminó por el corredor principal, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre las baldosas de piedra fría. Pasó por la cocina, vacía. El comedor, vacío. La enfermería, vacía. Entonces vio luz saliendo de la capilla. La puerta estaba entreabierta. Tomás se acercó, empujó la puerta suavemente, y lo que vio lo paralizó. En el centro de la capilla, arrodillado frente al altar, había un niño pequeño. Su cuerpo estaba inmóvil, la cabeza inclinada como en oración profunda, las manos atadas con rosarios. Pero algo estaba terriblemente mal. El niño estaba demasiado quieto, demasiado pálido, y había sangre, manchas oscuras en el piso de piedra, salpicaduras en las paredes blancas, charcos coagulados alrededor de sus rodillas. Sentada junto al cuerpo, completamente inmóvil, estaba la hermana María del Socorro. Su hábito negro estaba empapado de sangre. Sus manos sostenían un rosario. Sus labios se movían en oración silenciosa. Y estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, serena, como si estuviera presenciando algo hermoso. Tomás dejó caer el costal de elotes. El ruido hizo que la hermana volteara a mirarlo. Sus ojos, Tomás lo recordaría por el resto de su vida, estaban completamente vacíos. No había culpa, no había miedo, solo paz. «Gabriel está con Dios ahora», dijo ella suavemente. «¿No es maravilloso?» Tomás corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, bajando la montaña, tropezando con piedras, rasgándose los pies en los arbustos espinosos. Corrió los 5 kilómetros hasta el pueblo más cercano, San José de Gracia, gritando por ayuda. Para las 10 de la mañana, el alcalde del pueblo, 3 policías rurales, el padre Sebastián Ortega, párroco de la iglesia local, y al menos 20 aldeanos curiosos habían llegado al convento. Lo que encontraron fue una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. Gabriel seguía arrodillado en la capilla, exactamente como Tomás lo había dejado. Los policías, hombres rudos acostumbrados a la violencia de asaltos y disputas territoriales, se detuvieron en seco al ver el cuerpecito destrozado del niño. Uno de ellos vomitó. Otro comenzó a llorar. El niño tenía 8 años, pero parecía de 5. Desnutrición severa había atrofiado su crecimiento. Su espalda estaba cubierta de heridas abiertas, algunas tan profundas que el hueso era visible. Sus muñecas sangraban donde los rosarios habían cortado la piel. Su boca estaba abierta, llena de tierra oscura mezclada con sangre seca. Sus ojos, abiertos, vidriosos, miraban fijamente al crucifijo sobre el altar. La hermana María del Socorro no había intentado huir. Seguía sentada junto al cuerpo, rezando, como si nada fuera de lo normal estuviera ocurriendo. Cuando el jefe de policía, el sargento Luis Ramírez, se acercó a ella, la hermana lo miró con expresión confundida. «¿Por qué interrumpen?», preguntó. «Estoy ayudando a Gabriela a ascender». El sargento Ramírez la arrestó inmediatamente, aunque ella no opuso resistencia. Mientras la esposaban, ella continuó sonriendo, murmurando oraciones, completamente ajena a la gravedad de lo que había hecho. Pero el horror no terminó ahí. El padre Sebastián Ortega, un sacerdote de 50 años que había servido en la región durante 2 décadas, conocía bien el convento. Había celebrado misa allí muchas veces. Conocía a la Madre Superiora, a la hermana María del Socorro, a la joven hermana Teresa. Pero algo en la escena, la violencia extrema, la frialdad de la hermana, la condición del niño, le hizo sospechar que esto no era un caso aislado. «¿Dónde están los otros niños?», preguntó. La hermana Teresa del Niño Jesús, que había sido despertada por el alboroto y ahora estaba de pie en el corredor temblando de shock, respondió: «¿Qué otros niños? Solo estaba Gabriel». Pero el padre Sebastián recordaba. Años atrás, había bautizado a un bebé en el convento, un niño que la hermana María del Socorro había adoptado. Después otro, y otro. ¿Dónde estaban todos esos niños? «Necesitamos registrar el convento», dijo al sargento Ramírez. «Completamente». Durante las siguientes 4 horas, los policías, acompañados por voluntarios del pueblo, revisaron cada habitación, cada armario, cada rincón del convento.
En el segundo piso encontraron el cuarto de la purificación, una habitación pequeña, sin ventanas, con paredes de piedra desnuda. Dentro había 4 colchones delgados en el piso, manchados de sangre y orina. Cadenas colgaban de argollas empotradas en la pared. Un látigo de cuero descansaba sobre una mesa junto a un crucifijo y varias velas derretidas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, versículos bíblicos escritos con carbón, garabatos infantiles rogando perdón, marcas de conteo que alguien había grabado con las uñas en la piedra. «Dios mío», susurró uno de los policías. «Esto es una cámara de tortura». Pero lo peor estaba en el sótano. El convento de Nuestra Señora de los Dolores tenía un sótano antiguo que originalmente se usaba como bodega de alimentos. Con los años había caído en desuso y estaba lleno de escombros, herramientas oxidadas y muebles rotos. Nadie había bajado allí en años, excepto, aparentemente, la hermana María del Socorro. Cuando los policías descendieron por la escalera de piedra con lámparas de aceite, el sótano no tenía electricidad. El olor los golpeó inmediatamente. No era el olor de descomposición reciente, era algo más viejo, más profundo, el olor de la muerte que se ha asentado en la tierra. El piso del sótano era de tierra compactada, pero en un rincón alejado, cerca de la pared este, la tierra había sido removida recientemente, y había marcas, pequeños montículos, ligeramente elevados, dispuestos en fila. El sargento Ramírez ordenó excavar. A 30 centímetros de profundidad encontraron el primer cuerpo. Era un niño de aproximadamente 6 años, envuelto en una sábana blanca que se había podrido con el tiempo. El cuerpo estaba momificado por la tierra seca, piel oscura estirada sobre huesos pequeños, cabello todavía adherido al cráneo. Las manos estaban atadas al frente con un rosario. La boca estaba abierta, llena de tierra. Siguieron excavando. Segundo cuerpo. Niño de 7 u 8 años. Misma posición. Manos atadas. Boca llena de tierra. Tercer cuerpo. Niño más pequeño, quizás 5 años. Fracturas visibles en brazos y piernas. Rosario alrededor del cuello tan apretado que había dejado marcas en el hueso. Cuarto cuerpo. El más pequeño, no más de 4 años. Cráneo fracturado. 4 tumbas. 4 niños. Todos varones. Todos con las mismas marcas de tortura. Todos enterrados en secreto bajo el piso del sótano del convento. Uno de los policías volvió a vomitar. Otro cayó de rodillas y comenzó a rezar. El padre Sebastián, con lágrimas corriendo por su rostro, trazó la señal de la cruz sobre cada pequeño cuerpo. «¿Cómo pudo pasar esto?», susurró. «¿Cómo pudo pasar esto en una casa de Dios?». Cuando confrontaron a la hermana María del Socorro con el descubrimiento, ella no mostró remordimiento. Sentada en la celda improvisada en el edificio municipal de San José de Gracia, con las manos todavía esposadas, explicó calmadamente su obra. «Eran niños del pecado», dijo, «nacidos de fornicación, de violación, de madres que los abandonaron como basura. Sus almas estaban manchadas desde el vientre. Si los dejaba vivir en pecado, habrían ido al infierno. Pero a través del sufrimiento, sufrimiento sagrado, sufrimiento purificador, podían ser salvados. Cristo sufrió en la cruz por nuestros pecados. Estos niños sufrieron para quemar sus propios pecados». El sargento Ramírez, un hombre de fe profunda que nunca había levantado la mano contra una mujer, mucho menos contra una monja, tuvo que contenerse para no golpearla. «¿Los mataste a propósito?», preguntó. La hermana María del Socorro inclinó la cabeza, considerando la pregunta como si fuera un dilema teológico interesante. «No los maté, los liberé. Cuando sus cuerpos ya no podían soportar más purificación, sus almas ascendían puras al cielo. Yo solo facilitaba el proceso. Era mi llamado. Dios me lo mostró en sueños». «¿Qué sueños?», preguntó el padre Sebastián, que había insistido en estar presente durante el interrogatorio. «Dios me habló cuando tenía 18 años», respondió ella. «Me dijo que sería la madre de los niños malditos, que mi misión era salvarlos del infierno a través del dolor sagrado. Cada niño que recibía era una prueba de mi fe. Mientras más sufrían, más demostraba mi amor por Dios. Era demencia, psicosis religiosa pura, pero pronunciada con tanta convicción, tanta calma, que era aún más aterradora. «¿Y la Madre Superiora?», preguntó el sargento. «¿Ella sabía?». La hermana María del Socorro negó con la cabeza. «Sor Catalina es una mujer santa pero débil. No habría entendido.
La mantuve alejada de mi obra. ¿Y la hermana Teresa? Llegó hace 4 años. Era joven, ingenua. Tampoco habría entendido. Efectivamente, cuando interrogaron a las otras 2 monjas, ambas estaban en estado de shock absoluto. Sor Catalina, la anciana madre superiora, tuvo un colapso nervioso y fue hospitalizada. La hermana Teresa no podía dejar de llorar, repitiendo una y otra vez: debí haberlo sabido, debí haberlo visto. Pero ¿cómo podrían haberlo sabido? La hermana María del Socorro había sido meticulosa en su secreto. Los niños no hablaban, porque estaban aterrorizados de desobedecerla. Las otras monjas no entraban al cuarto de la purificación, porque ella lo había prohibido. Los aldeanos veían a los niños ocasionalmente, pero nunca lo suficiente para notar el abuso. Y en una época donde la disciplina religiosa era vista como virtud, donde los golpes a niños eran comunes, donde la autoridad de la iglesia era incuestionable, nadie había pensado en cuestionar a una monja. La noticia se extendió como fuego por toda la región. Para el 26 de septiembre, periodistas de Durango, de Chihuahua, incluso de la Ciudad de México, habían llegado al pequeño pueblo de San José de Gracia. El convento de Nuestra Señora de los Dolores se convirtió en escenario de horror, fotógrafos capturando la capilla manchada de sangre, el sótano excavado, los pequeños cuerpos siendo removidos en ataúdes improvisados de madera. Los titulares fueron brutales. Monja asesina, 5 niños torturados y asesinados en convento de Durango. El convento del horror, descubren cementerio clandestino de niños. Hermana María del Socorro, la monja que mataba en nombre de Dios. La Iglesia Católica, profundamente avergonzada, envió representantes de la Arquidiócesis de Durango para investigar. El obispo emitió un comunicado expresando horror y repudio absoluto hacia los actos de la hermana María del Socorro, asegurando que sería excomulgada inmediatamente y entregada a las autoridades civiles sin protección eclesiástica. Pero el daño estaba hecho. La fe de cientos de personas se había roto. Familias que habían dejado niños en el convento a lo largo de los años comenzaron a presentarse, aterrorizadas, preguntando por el destino de sus hijos. Algunas fueron reunidas con niños que habían sido adoptados por familias locales, vivos, sanos, ajenos al horror. Otras nunca obtuvieron respuestas. Rosa Méndez, la madre de Gabriel, apareció el 28 de septiembre. Tenía 24 años ahora, casada con un carpintero, con 2 hijos pequeños. Cuando le dijeron que Gabriel había muerto, que había sido torturado durante años antes de su muerte, colapsó. Tuvo que ser cargada fuera del edificio municipal, gritando que era su culpa, que debió haberse quedado con él, que debió haber muerto de hambre juntos en lugar de abandonarlo. El padre Sebastián la consoló como pudo. «No es tu culpa», le dijo. «Hiciste lo que pensaste que era mejor para tu hijo. Confiaste en la iglesia. Todos lo hicimos». Pero Rosa nunca se perdonó. Años después, cuando fue entrevistada por investigadores, dijo: «Cada noche veo su carita. Lo veo arrodillado, sufriendo, llamándome. Y yo no estuve ahí». Los 5 cuerpos, Gabriel y los 4 niños del sótano, fueron identificados eventualmente. Miguel, 7 años. Diego, 6. Antonio, 5. Y el más pequeño, Francisco, que había muerto con apenas 4 años. Sus madres fueron localizadas. Todas tenían historias similares: pobreza extrema, violencia, desesperación. Todas habían confiado en el convento. Todas fueron destruidas por la verdad. Un funeral masivo fue organizado el 2 de octubre de 1958. Los 5 pequeños ataúdes fueron colocados lado a lado en la iglesia de San José de Gracia. Más de 500 personas asistieron, familias enteras de pueblos circundantes, autoridades, periodistas y curiosos. El padre Sebastián ofició la misa, aunque apenas pudo hablar a través de las lágrimas. «Estos niños», dijo en su homilía, «fueron traicionados por aquellos en quienes más deberían haber podido confiar. Fueron traicionados por una mujer que juró servir a Dios pero sirvió a sus propios demonios. Fueron traicionados por un sistema que no los protegió. Fueron traicionados por nosotros, todos nosotros, que no vimos, que no preguntamos, que no actuamos». Los 5 ataúdes fueron enterrados en el cementerio del pueblo bajo una cruz simple que decía: «Los inocentes de Durango, 1958. La hermana María del Socorro fue trasladada a la prisión estatal en Durango para esperar juicio. Durante el traslado,
rodeada de guardias armados y multitudes enfurecidas que gritaban «¡Asesina!» y arrojaban piedras al vehículo, ella permaneció serena, sonriendo, rezando. La sala del tribunal estaba repleta. Periodistas de todo el país ocupaban las primeras filas, sus cuadernos listos, sus cámaras enfocadas. Familias de las víctimas llenaban los bancos laterales, madres que nunca dejaron de llorar, padres con rostros endurecidos por la rabia contenida. Curiosos que habían viajado desde pueblos lejanos, solo para ver con sus propios ojos a la monja asesina. Y en el fondo, grupos de católicos devotos que se negaban a creer que una hermana consagrada pudiera cometer tales atrocidades, convencidos de que esto era una conspiración anticlerical, un ataque a la iglesia. Cuando la hermana María del Socorro entró a la sala escoltada por 4 guardias armados, un silencio pesado cayó sobre la audiencia. Ella caminaba con la espalda recta, la cabeza en alto, sin mostrar vergüenza ni miedo. Había cambiado el hábito negro por un vestido gris simple de prisión, pero mantenía un rosario enrollado en sus manos esposadas. Sus ojos recorrieron la sala con expresión tranquila, casi aburrida, como si todo esto fuera una distracción menor de asuntos más importantes. Se sentó en el banquillo de los acusados sin decir palabra. Su abogado defensor, un joven licenciado llamado Rodrigo Salazar que había sido asignado por el Estado, ningún abogado privado había querido tomar el caso, se veía visiblemente incómodo. Había intentado hablar con su clienta varias veces durante las semanas previas al juicio, tratando de construir alguna estrategia de defensa, pero ella se negaba a cooperar. Solo quería hablar de Dios, de salvación, de su misión sagrada. El fiscal, el licenciado Ernesto Villarreal, un hombre de 52 años con 30 años de experiencia en el sistema judicial, había manejado docenas de casos de homicidio, pero nunca algo como esto. Nunca 5 niños. Nunca tortura sistemática durante años. Nunca una asesina que mostraba cero remordimiento. Este no es un juicio ordinario, dijo en sus declaraciones de apertura. No estamos aquí para juzgar un crimen pasional, un robo que salió mal, o una disputa familiar. Estamos aquí para juzgar la maldad calculada, la crueldad sostenida, el asesinato de 5 niños inocentes a manos de alguien que juró protegerlos. Villarreal presentó la evidencia meticulosamente. Fotografías forenses de los cuerpos. Imágenes tan perturbadoras que varias personas en la audiencia tuvieron que salir de la sala. Informes médicos detallando cada fractura, cada quemadura, cada herida. Testimonios de expertos explicando que el nivel de abuso sostenido durante años requería premeditación y control. Esto no era violencia espontánea, era tortura sistemática. Luego vinieron los testigos. Tomás Reyes, el campesino que había descubierto el cuerpo de Gabriel, testificó con voz temblorosa sobre lo que había visto esa mañana. Describió la escena en la capilla, el niño arrodillado, la sangre, la hermana sonriendo. Varios miembros del jurado se cubrieron la boca. Una mujer en la audiencia comenzó a sollozar. El sargento Luis Ramírez describió el descubrimiento de los cuerpos en el sótano. Presentó fotografías de las tumbas, de los rosarios atados a las muñecas de los niños, de la tierra bendita llenando sus bocas. Explicó cómo la hermana María del Socorro había confesado todo sin presión, sin tortura, simplemente como si estuviera describiendo tareas domésticas ordinarias. El padre Sebastián Ortega, visiblemente envejecido por los eventos de los últimos meses, testificó sobre el estado del cuarto de la purificación. Describió las cadenas, el látigo, las inscripciones en las paredes. Su voz se quebró cuando leyó uno de los mensajes grabados en la piedra. Por favor, ya no más. Prometo ser bueno. La hermana Teresa del Niño Jesús testificó entre lágrimas. Explicó cómo había vivido en el convento durante 4 años sin saber lo que ocurría. Cómo la hermana María del Socorro había aislado completamente a los niños, prohibiendo que nadie interactuara con ellos. Cómo ella había visto señales, los niños demasiado delgados, demasiado silenciosos, demasiado asustados, pero había racionalizado cada una como disciplina estricta o timidez natural. Debía haber insistido, lloró. Debía haber forzado la puerta del cuarto de la purificación. Debía haber protegido a esos niños, pero tenía miedo de desobedecer a una hermana mayor. Tenía miedo de cuestionar la autoridad. Finalmente, las madres testificaron. Rosa Méndez, madre de Gabriel, apenas pudo hablar. Se sentó en el estrado de testigos temblando.
retorciendo un pañuelo entre sus manos, llorando tan fuerte que el juez tuvo que suspender el testimonio 2 veces para que pudiera recuperar la compostura. Describió cómo había dejado a Gabriel en el convento, cómo había confiado en las monjas, cómo había creído que su hijo estaría seguro, cómo había vivido 8 años sin saber que estaba siendo torturado a pocos kilómetros de distancia. Si hubiera sabido, dijo entre sollozos, habría muerto de hambre con él. Habríamos vivido en la calle. Cualquier cosa menos esto. Cualquier cosa. Durante todo esto, horas de testimonios devastadores, evidencia abrumadora, dolor visible de docenas de personas, la hermana María del Socorro permaneció inmóvil. No mostró emoción, no lloró, no bajó la mirada. Simplemente se sentaba allí, moviendo los labios en oración silenciosa, los dedos pasando sobre las cuentas del rosario. Cuando llegó el turno de la defensa, el licenciado Salazar hizo lo único que podía hacer: argumentar locura. Mi clienta, dijo, está claramente enferma mental. Sus acciones no son las de una persona cuerda. Cree genuinamente que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Esto no es maldad, es psicosis religiosa severa. Necesita tratamiento psiquiátrico, no prisión. Llamó a 2 psiquiatras que habían evaluado a la hermana María del Socorro. Ambos confirmaron que sufría de delirios religiosos profundos. Uno la diagnosticó con psicosis mística con tendencias megalómanas. Otro sugirió posible esquizofrenia paranoide con temas religiosos. Ambos estuvieron de acuerdo en que no comprendía que había hecho algo moralmente incorrecto. En su mente distorsionada, había salvado a esos niños. Pero el fiscal Villarreal desmontó este argumento sistemáticamente. Si estaba tan loca, preguntó a uno de los psiquiatras, ¿cómo logró ocultar sus acciones durante 12 años? ¿Cómo mantuvo a las otras monjas ignorantes? ¿Cómo esperó hasta la noche cuando todos dormían para llevar a cabo las torturas? ¿Cómo enterró los cuerpos en secreto? Estas son acciones de alguien que sabe que está haciendo algo malo y está tomando medidas para ocultarlo. El psiquiatra admitió que eran puntos válidos. Villarreal continuó. La locura no es excusa para el asesinato premeditado de 5 niños. Incluso si creía que estaba cumpliendo la voluntad divina, sabía que la sociedad, que la ley, que incluso la iglesia, condenarían sus acciones. Por eso las ocultó. La psicosis puede explicar sus motivaciones, pero no elimina su responsabilidad criminal. Luego llegó el momento que todos habían estado esperando y temiendo. La hermana María del Socorro tomaría el estrado. Su abogado le había aconsejado fuertemente que no testificara. Cualquier cosa que digas solo empeorará tu situación, le había advertido. Pero ella insistió. Tenía algo que decir. Cuando se sentó en el estrado de testigos, toda la sala se inclinó hacia adelante. Los periodistas prepararon sus bolígrafos. Las cámaras enfocaron. Las madres de las víctimas la miraron con odio puro. El fiscal Villarreal se acercó lentamente. Hermana María del Socorro, comenzó. ¿Usted mató a Gabriel, Miguel, Diego, Antonio y Francisco? Ella lo miró directamente a los ojos. No los maté, los salvé. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el mazo pidiendo silencio. Explíquese, dijo Villarreal. Y ella lo hizo. Durante casi 2 horas, con voz calmada y clara, la hermana María del Socorro describió su misión. Explicó cómo Dios le había hablado cuando era adolescente, mostrándole visiones de niños sufriendo en el infierno, niños nacidos del pecado, abandonados por madres impuras, destinados a la condenación eterna. Le había mostrado que el único camino para salvar sus almas era quemar el pecado de sus cuerpos a través del sufrimiento sagrado. Cristo sufrió en la cruz, dijo, sangró, fue torturado, murió en agonía, y a través de ese sufrimiento, salvó a la humanidad. Yo solo seguí su ejemplo. El sufrimiento de estos niños no fue en vano. Purificó sus almas. Cuando finalmente dejaron sus cuerpos, ascendieron puros al cielo. Sin mi intervención, habrían vivido en pecado y muerto condenados. ¿Y la tierra en sus bocas? Preguntó Villarreal. Las marcas del látigo. Las fracturas. Símbolos, respondió ella. La tierra representa la humildad, el retorno al polvo del que fuimos creados. El látigo representa la flagelación de Cristo. Las fracturas. A veces el cuerpo debe romperse para que el alma pueda liberarse. ¿Alguna vez pensó en llevarlos a un hospital? ¿En buscar ayuda médica cuando estaban sufriendo? Ella lo miró como si la pregunta fuera absurda. ¿Para qué? Los médicos solo curan el cuerpo.
Yo estaba curando el alma. ¿Siente remordimiento por lo que hizo? Sin dudarlo respondió. No. Cumplí la voluntad de Dios. Si pudiera volver atrás, haría exactamente lo mismo. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los periodistas más curtidos, acostumbrados a cubrir crímenes violentos, estaban horrorizados. Esta no era una criminal arrepentida. No era alguien quebrado por la culpa. Era alguien completamente convencida de su rectitud. Rosa Méndez, sentada en la audiencia, gritó: «Mi hijo tenía 8 años. Era un bebé. No tenía pecados que purificar». La hermana María del Socorro volteó a mirarla. Su expresión era casi compasiva. «Tu hijo», dijo suavemente, «fue concebido en violación. Nació del pecado. Pero gracias a mí, ahora está con Dios. Deberías agradecerme». Rosa tuvo que ser contenida físicamente por 3 personas. Gritaba obscenidades, lloraba histérica, intentando alcanzar a la hermana. El juez suspendió la sesión durante 30 minutos para restaurar el orden. Cuando reanudó, el fiscal Villarreal hizo su declaración final. «Señorías del jurado», dijo, «han escuchado a la acusada confesar. No solo confesar, justificar, glorificar. Ella no niega los asesinatos. Los celebra. Dice que volvería a hacerlo. Esta mujer representa un peligro continuo para cualquier niño que se cruce en su camino. No merece clemencia. No merece compasión. Merece la máxima sentencia que la ley permite». El abogado defensor hizo un intento débil de argumentar locura nuevamente, pero incluso él parecía haber perdido la convicción. El jurado deliberó durante apenas 4 horas. Veredicto: culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, culpable de tortura, culpable de abuso infantil agravado, culpable de ocultamiento de cadáveres. La sentencia, dictada el 3 de febrero de 1959, fue la máxima permitida por la ley mexicana en ese tiempo. 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La hermana María del Socorro escuchó la sentencia sin reaccionar. Mientras los guardias la escoltaban fuera de la sala, se volteó hacia la audiencia y dijo en voz alta: «Dios sabe la verdad. Él me recompensará en el cielo». Fue trasladada a la penitenciaría estatal de Durango, una prisión de mujeres conocida por sus condiciones brutales. Allí pasaría las siguientes décadas. Los primeros años fueron difíciles. Otras reclusas, muchas de ellas madres que habían cometido crímenes desesperados para alimentar a sus hijos, la odiaban. Fue golpeada múltiples veces. Alguien intentó ahorcarla con una sábana. Guardias que normalmente intervenían en peleas, a veces miraban hacia otro lado cuando se trataba de ella. Pero la hermana María del Socorro no se quebró. Pasaba sus días rezando, ayunando, ofreciéndose voluntaria para trabajar en la capilla de la prisión. Intentó organizar estudios bíblicos. Escribió cartas a la arquidiócesis pidiendo ser readmitida en la orden religiosa. Todas fueron rechazadas. Mantenía que era una mártir, perseguida por cumplir la voluntad divina. En 1975, después de 16 años en prisión, comenzó a mostrar signos de deterioro mental severo. Hablaba sola constantemente. Afirmaba que ángeles la visitaban en su celda. Se negaba a comer porque Dios la alimentaba directamente. Fue trasladada al ala psiquiátrica. En 1982, desarrolló cáncer de páncreas. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Varios grupos católicos conservadores hicieron campaña por su liberación temprana por razones humanitarias, argumentando que debería poder morir con dignidad fuera de prisión. Las familias de las víctimas se opusieron ferozmente. La petición fue denegada. La hermana María del Socorro murió el 14 de noviembre de 1982 en la enfermería de la prisión, a los 62 años. Sus últimas palabras, según la enfermera presente, fueron: «Veo a los niños. Me están esperando». Nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrada en una tumba sin marcar en el cementerio de la prisión. El convento de Nuestra Señora de los Dolores fue clausurado permanentemente en 1959. La iglesia vendió la propiedad a un particular en 1963. Durante años permaneció abandonado. Las ventanas rotas, las paredes cubiertas de grafiti, el jardín invadido por maleza. Los aldeanos locales decían que estaba embrujado, que por las noches se podían escuchar llantos de niños saliendo del edificio vacío. En 1989 fue demolido completamente.
Hoy en día, el terreno es un campo abierto. No hay marcadores, no hay placas conmemorativas. Solo tierra vacía donde una vez estuvo un convento. Pero en el cementerio de San José de Gracia, la tumba de los 5 niños todavía existe. La cruz simple fue reemplazada en 2005 por una lápida de mármol financiada por donaciones anónimas. Dice: Gabriel, Miguel, Diego, Antonio, Francisco, los inocentes de Durango, 1950-1958. Que sus almas descansen en la paz que nunca conocieron en vida. Cada año, el 24 de septiembre, aniversario del descubrimiento del cuerpo de Gabriel, las familias que quedan se reúnen allí. Rosa Méndez, ahora de 91 años en 2025, todavía visita cuando su salud lo permite. Lleva flores, reza, llora. Nunca me perdoné, dice. Sé que no fue mi culpa. Todos me lo han dicho 1000 veces. Pero cuando cierro los ojos, veo a mi bebé arrodillado en esa capilla, sufriendo, llamándome. Y yo no estuve ahí. La historia de la hermana María del Socorro sigue siendo una de las más perturbadoras en la historia criminal de México. No por la violencia en sí, lamentablemente ha habido casos más sangrientos, sino por la traición absoluta que representa. Una monja, alguien dedicada supuestamente al cuidado y la compasión, convirtiendo niños inocentes en víctimas de tortura sostenida durante años, todo mientras convencida de que estaba haciendo la obra de Dios. Plantea preguntas que todavía no tienen respuestas satisfactorias. ¿Cómo pudo pasar durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta? ¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia por no supervisar adecuadamente sus conventos? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad por crear condiciones donde madres desesperadas no tenían más opción que abandonar a sus hijos? Pero sobre todo, nos recuerda que la maldad no siempre viene con cuernos y cola. A veces viene vestida de hábito negro, sosteniendo un rosario, sonriendo mientras reza. Los 5 niños del convento de Nuestra Señora de los Dolores nunca tuvieron la oportunidad de vivir vidas completas. Nunca crecieron, nunca se enamoraron, nunca tuvieron hijos propios. Sus vidas fueron robadas por alguien que afirmaba estar salvándolos. Y esa es la tragedia final. Murieron creyendo que Dios los había abandonado, cuando en realidad fue una mujer enferma quien los traicionó en nombre de Dios.